Qué lindo, ¿no? Pero imagínate. No. Qué lindo recuerdo, ¿no? Lindo. Con 6 años y por ahí no tenía tampoco una toma de conciencia muy ahí, que estás muy, es como un juego, como que lo vivías de una manera de juego y de un mundo medio de fantasía, ¿no? Porque estabas actuando, o sea, tenías que diferenciar lo que era la vida real tuya y la actuación. A los 6 años comprender eso no es muy fácil, ¿no? No es fácil, pero sí lo tomás como un juego, como vos dijiste. Yo me divertí haciéndolo, o sea, lo tomaba así y bueno, tenía siempre el apoyo de mis papás, así que era buenísimo porque era lindo hacerlo, sí, era claro. Muy lindo. Hernán, Sí. No te decía, y con lo que te pagaron, ¿te acordás de algo? ¿Eso te administraba tu mamá? ¿O tuviste algún con tu sueldo de 6 años? ¿Compraste algo que querías? Mis papás lo administraban todo eso, obviamente. Sí, yo tenía lo que yo quería, ¿no? Veía el fruto, digamos, no es que se lo guardaba mi papá no, pero sí, ellos siempre, por suerte, sí, siempre ellos lo hicieron todo a favor para mí, ¿no? Claro, y mis hermanos también, ¿no? Porque nosotros somos 6 hermanos, así que imagínate que... Sí, mirá, sí. Qué lindo, ¿no? Qué linda experiencia. Y después de ahí, a partir de ahí, ¿qué pasó? Ese fue el trabajo en televisión, o sea, vos debutaste en lo que en televisión, a 6 años. Después, en televisión. ¿Qué pasó? Sí, bueno, fue televisión, después publicidades, desfiles de ropa de chicos, hice mucho, después obras de teatro también de chicos, no recuerdo ahora, pero hicimos una obra de teatro de chico, que eso no tengo ningún recuerdo así de por escrito, fotos de la obra. Y después, bueno, después es como que se cortó un poco por el estudio, así que bueno, tuve que dejar un poco de lado la actuación para invocarme más al estudio. Y bueno, y después de más grande volví a retomar cuando yo ya me podía manejar un poco más solo. Bien, Hernán, quería detenerme en el tema de las publicidades. ¿Publicidades de televisión, publicidades gráficas, lo que hiciste? No, publicidades en televisión. ¿Y recordás? ¿Las recordás? Sí, de chico, y de los chicles bazooka, me acuerdo que he hecho, de chupetines, ¿qué más? Por ejemplo, de Danica, ¿las tenés? Así, todas publicidades, bastantes publicidades así de más que nada así de chicos. ¿Las tenés esas publicidades, Hernán? ¿Las tenés? O sea, están... no las tengo guardadas, las he buscado para tener el recuerdo. Después también de los muñecos de He-Man. Ajá, te pregunto porque como yo trato de juntar todo eso, no es esa cosa que en algún lado tenga alguna de tus publicidades guardada, ¿viste? Para publicártela. Por eso te pregunto bien... sería genial. ¿Cuáles son? ¿En qué años fueron todo eso? Esos trabajos. Todo más o menos en los años del 86, por ahí. Año 86, 87. Bien. De los de muñecos de He-Man también he hecho publicidades, jugando con los muñequitos de He-Man. Bien. Eso me acuerdo que también. Son todas de alrededor más o menos de esos años, 86, 87, bien, 88. Después un día pasámelo bien, si te acordás bien los nombres, lo que puedas con los años y un poco la temática de cada publicidad, a ver si la puedo ir fijando, a ver si puedo encontrar algo. Perfecto, buenísimo. Sería un gusto para mí poder encontrar algo y que puedas vos revivir el momento y verla, ¿no? Porque son cosas que te pertenecen de alguna manera. Sí, sería genial, me encanta. Me gusta, sí. Estaría. Bueno, estábamos en todo el tema de publicidades, después, bueno, en teatro, ¿cuál fue tu primer trabajo? En teatro, digamos, ya de grande, porque es como que tuve que cortar un poco con el tema de la actuación de en mi adolescencia. Por el estudio, o sea, claro. Mi papá era bastante exigente con el estudio, quería que estudie, entonces me cortó un poco las alas en ese sentido, que bueno, ahí corté un poco, y después cuando empecé
de más grande, que podía manejarme solo, ahí empecé a hacer obras chiquititas, así, pero más infantiles, y después, pasando las infantiles, que era todo El Principito, sí, sí. El Mago de Oz, todas así, chiquitas, ¿no? Pero las hacía con satisfacción, ¿no? Claro, seguro. Era re lindo. Sí, sí, sí. Y después, de grande, ahora, el año pasado, hicimos La Historia de Tigre. Yo vivo en Tigre, sí, acá. Sí, sí, así sí. que, bueno, me convocó un director de acá de Tigre, y bueno, tenía un proyecto muy bueno, que era hacer un poco la historia de Tigre. Ajá. ¿Por qué se llamaba Tigre el partido? Sí, sí, sí. Qué Entonces, bueno, sí, sí. empezamos a ensayar esa obra, que basada en dos épocas distintas. En la actualidad eran dos historias paralelas. Ajá. En la actualidad y lo que pasaba en el 1800, ponele, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, eran dos historias similares, contando un poco la historia de Tigre, lo que iba pasando, por qué se llamó Tigre el partido. Claro. Y la idea era después llevarla a colegios de la zona, sí, sí, para que de otra forma sepan cómo es la historia real de Tigre. Está muy bonito, yo de vez en cuando voy y está acá, crece mucho el lugar, es precioso, me encanta toda la zona del Tigre, tiene Tigre toda esa hermoso, magia, sí, es muy claro. lindo. Y aparte, bueno, está relacionado, ahí se filmó la película de los Campanelli, también algunas películas de escena de Sandro, hay casas históricas, bueno, vamos a hablar mucho de la historia de Tigre, pero sí, está muy relacionado con la historia y también con escenas, ¿no? De películas y de actores que han pasado por esos lugares, ¿no? Claro, de programas de televisiones actuales también, sí, en la isla de Tigre, claro. Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, se usa mucho Tigre para la actuación, está muy lindo y creció muchísimo, así sí, que sí, está bueno. Bien, y después, Y sí, te escucho. después hicimos con un director también de acá de la zona norte, también me convocó para Una mujer sin importancia de Oscar Wilde. Yo hacía de Mr. Kelvin, que era un político muy importante. Sí. No sé si conocen la historia más o menos, pero es más, esto surgía todo en una casa de la época también, todos vestidos de épocas. Ahí hay fotos también en el Facebook de esa obra de teatro. Ajá. Y bueno, y ahí era la historia en una fiesta de una casa, de que la protagonista, que era Hester, es una mujer que había tenido un hijo de chica, sí, sí. y el protagonista de la obra de teatro, en realidad, como eran jóvenes, él la dejó, la abandonó, sí. Y resulta que después de muchos años en esa fiesta ellos se encuentran. Sí, sí, sí. Ellos se encuentran y bueno, empieza la temática de que se ven en esa fiesta y empiezan a tener conflictos entre ellos dos, y bueno, ahí surge una historia muy linda, es muy muy linda. Vos sabés que, bueno, allí recuerdo que en esa obra, creo que charlando en una oportunidad, bueno, con un actor también joven, ¿no? Que es Gustavo de Filpo, que lo ubicás bien. Gustavo de Filpo, que sí. estuvo, creo que ahí también en ese proyecto, ¿no? Como en algunos otros más que tengo entendido, ¿no? Sí, estuvo conmigo, sí. Él hacía de John. Ajá. Él era el esposo de Lady Caroline. Sí. Un genio. De Filpo, un genio. Es un genio, sí, no. Excelente actor. Excelente actor. Yo estuve también charlando con él la vez pasada, bueno, al aire, estuvimos conversando acerca de la movida teatral en Buenos Aires, y bueno, muchísimas otras cosas. Y una persona que quiere mucho lo que hace, y bueno, y comentaba muchas cosas, ¿no? Relacionado a todo esto. Y bueno, y es bueno que se conozcan también los actores, y bueno, que siempre los una algún proyecto, ¿no? Que aparezcan en algún proyecto, que generalmente todos tienen un proyecto en común ahí, o en algún momento se cruzaron, y eso es lo lindo, ¿no? De lo rico todo esto, ¿no? Sí,
Sí, es lindo, y es lindo el apoyo que hay entre un grupo de teatro. No es fácil formar un grupo de teatro y que sea sólido, y porque no es en los ensayos y todo, hay que coordinar días, horarios, cuando es un elenco bastante grande. Claro. Y la verdad que tuve la suerte de cruzarme con gente maravillosa como De Filpo, Lorenzo Bascal, gente que Teresa Lago Marcino, son gente que la verdad que en esa obra hemos, y no nombro a todos, ¿no? Pero gente que era muy cálida, gente que nos ayudábamos entre todos en escena, en todo el tiempo, en los ensayos. Es muy lindo, es divino compartir lo que hace, lo que uno le gusta, encima compartirlo con gente que está en la misma, ¿no? Que le gusta hacerlo, que lo hace con esa pasión y esas ganas todos los días, ¿no? Claro, sí. Me dice, bueno, está muy bueno. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Es fundamental y... Trabajo en equipo. Exacto, es lo primero que tiene que aprender el actor, ¿no? Saber trabajar en equipo, ¿no? Es decir, es un equipo. Y tratar de siempre estar pendiente del otro. Pues yo siempre digo, no solamente que tiene que conocer uno el papel de uno, sino también conocer el papel del otro, o de los otros, ¿no? Por una cuestión de que si hay que salvar una escena, algo que pasó a alguien, y sale el otro ahí digamos, adelante. A defenderte. Claro. Sí, tenemos muchísimas historias de esas que cuando estás en escena, en función, y que hay errores que uno tiene sin darse cuenta, y después el otro está para ayudarte. Exacto. La otra persona te zafa al toque de lo que dijiste mal, capaz, o que te olvidaste, y entonces te da el pie para que vos recuerdes lo que sigue. Pero son cosas que pasan, y está buenísimo porque, bueno, lo que es lindo del teatro, que a mí me encanta del teatro, es el tema que estás en vivo ahí, y las cosas que surgen ahí son fantásticas, porque capaz la televisión vos estás, cámara, corten, bueno, listo, ¿no? Claro, es más, no sé si es más fácil, sí, calculo que es más fácil, pero digo, ahí en el teatro estás con el público ahí adelante, entonces actuar de esa manera es una adrenalina totalmente distinta, es algo buenísimo, estar con el público ahí, y bueno, y cuando te confundís o decís algo que no era, después salir de esa es fantástico, bueno, improvisar y sacar adelante la obra. Hernán, ahí también estuve viendo en una participación, no sé si fue una adaptación del Dante, la Divina Comedia, también estuviste hace poco, ¿no?, de esto. El Dante, sí, el año pasado, estuvimos también a fin de año, hicimos 8 funciones del Dante. Ahí fue una historia bastante rara, ¿no? Porque fue una obra linda, pero algo que no había hecho nunca, que era por ejemplo, bueno, yo hacía 2 papeles en esa obra, que era penitente. Sí. El penitente era totalmente raro el personaje ese, porque tenés que estar todo corporal, ¿no? Tirado en el piso, haciendo cosas raras. Era una experiencia totalmente distinta a lo que venía haciendo, que estuvo buena también la experiencia esa. Y después también hacía del Minotauro, el Centauro. Que bueno, cambiarse ahí en el momento, y cambiar de papel, ese estuvo muy bueno también. Era linda, era una obra totalmente distinta a lo que venía haciendo, que capaz más uno está más en época, no más estructurado, y bueno, ahí era totalmente todo distinto. Sí, seguro, ¿no? Sí. Sí, y escúchame, en cuanto a proyectos, vos ya tenés en teatro, en cine no incursionaste, ¿no? ¿No pensaste en cine?